Cristo ha resucitado verdaderamente, aleluya, aleluya. Continuamos con nuestras huellas de la Pascua, con este acercamiento a algunas épocas de la historia en los que la Iglesia se ha detenido profundamente a contemplar, reflexionar y discernir su camino de fe, siguiendo los textos del Nuevo Testamento sobre todo. Los textos que ya veíamos, que como decíamos el día de ayer, sirven de alma en nuestro pensamiento, en nuestra vida, de columna y de pilar, junto con el testimonio de otros tantos hombres que a lo largo de la historia hicieron posible que nuestra fe fuera tan firme, fuera tan profunda, fuera tan bonita, y que nada ni nadie la pueda rebatir, ni quitar, eliminar o suprimir. El día de ayer nos acercamos a Melitón de Sardes en esa homilía, en el Peripasca, en el sobre la Pascua del siglo II. Hoy avanzamos un siglo más, prácticamente, y nos ubicamos en el año 325, el año en el que la Iglesia se reúne por primera vez todos los obispos, que ahora sí podemos decir de la cristiandad conocida hasta entonces, se reúnen para hacer el primer concilio. Concilio reunión, concilio ecuménico, ecumene común a todos, concilio ecuménico, reunión común a todos para profundizar en un aspecto de la fe de la Iglesia, en un lugar que se llamó Nicea. El primer concilio en el año 325 fue en Nicea y el segundo concilio en el año 381 fue en Constantinopla. En Nicea y en Constantinopla la Iglesia definió a grandes rasgos, porque todavía se le tuvieron que añadir algunas cosas, pero definió el credo que rezamos menos en el tiempo de Pascua, pero a lo largo del año litúrgico en la iglesia los domingos. Y ese credo se llama, este credo que empieza: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Este credo tiene el nombre de Niceno-Constantinopolitano, porque recoge, resume, evoca estos dos lugares, Nicea, Constantinopla, 325-381. El día de hoy nos vamos a centrar en el 325, el primer gran concilio, la primera gran reunión de la Iglesia por un motivo concreto. Alguien de dentro de la Iglesia, un sacerdote, interpretó mal la Biblia y apareció de manera oficial la primera gran herejía de la historia, que se llamó el arrianismo, por medio del sacerdote Arrio de Alejandría. Arrio ponía en duda la relación principal entre el Padre y el Hijo. Interpretaba la Biblia a su manera. Por ello que recordemos nuevamente cuán importante es interpretar la Biblia en el espíritu en el que Jesús nos la dejó, es decir, en comunidad. La Biblia se interpreta en comunidad, en la iglesia y para la iglesia. Siempre que nosotros nos acercamos solos a la Biblia, podemos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, no lo que verdaderamente dice. Y esto fue lo que sucedió en el año 325 con este sacerdote, Arrio, que fue sometido a un concilio, es decir, fue interrogado, fue sancionado. No podemos decir que fue excomulgado, ni mucho menos condenado, porque pues es verdad que la Iglesia a lo largo de la historia nunca ha condenado a nadie. En todo caso, Arrio fue sentenciado y fue declarado hereje. Fue separado de la Iglesia Católica. Bueno, en este sentido podemos decir sí excomulgado, porque se le pedía que se retratara de sus principales ideas. 3 ideas principales de Arrio después de acercarse a los textos de la Biblia. En primer lugar, Dios no siempre fue Padre, es decir, Arrio decía, bueno, para que Dios Padre sea Padre necesita tener un hijo. Y el hijo empezó a existir en un momento determinado de la historia. A partir de que Jesús nace, entonces el Padre es Padre. Antes no.
Arrio no tiene en cuenta los grandes himnos cristológicos que ya escuchábamos anteriormente, en los que la primera iglesia tenía una fe firme de que Jesús existe y existía eternamente, es decir, no existe o comienza a existir desde que nace, sino que siempre es siempre hijo con el Padre. Y Arrio quería quitar, por tanto, la figura de Dios como Padre en un tiempo, ¿no? O sea, tú eres Dios en un momento, pero no Padre. O sea, eres el Dios supremo, el todopoderoso, el que está arriba, el que no se mezcla con nosotros los hombres. Y cuántas veces, pues nosotros también podemos caer en eso, ¿no? O sea, creer que es verdad, Dios está muy arriba, muy alejado de nosotros, que Dios no se mezcla con nosotros, que Dios no se junta con nosotros. Y por otros caminos muy actuales, cuántas veces queremos quitar, como ya lo veíamos en las primeras huellas de la Pascua, queremos quitar ese nombre importante, esa palabra importante de Padre en nuestra sociedad. Es muy importante seguir conservando esta categoría, esta palabra, Padre, y hacerla referida en primer lugar a Dios y también a nuestras realidades, a nuestras relaciones. Dios siempre será Padre, es la respuesta de la iglesia. Y después, otra segunda idea de Arrio era, bueno, como el Hijo no estaba eternamente viviendo con el Padre, sino que empezó a existir desde que nació, pues entonces es una criatura, no es igual a Dios, es simplemente un hombre. Jesús es un hombre, pero que a diferencia de todos los hombres, toda su vida se ha portado bien. La Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, de manera concreta, nos cuenta la vida de un hombre que fue obediente hasta la muerte, incluso hasta una muerte de cruz. Y Arrio se centra en la obediencia de Cristo, es decir, en la ética, en el aspecto externo de Jesucristo. Jesucristo siempre se portó bien. Entonces, porque siempre se portó bien, porque nunca pecó, Arrio sí reconocía eso, pero decía Jesús es hombre solamente, pero como no pecó, entonces Dios lo premió. ¿Y con qué lo premió? Pues con la resurrección. Y aquí es el tema en el que verdaderamente tocamos con las huellas de la Pascua. Arrio decía y se fijaba en Jesús solamente en su exterior, lo veía como el modelo a seguir. Y ojo con eso, porque muchas veces nosotros, ¿cuántas veces nosotros nos hemos fijado solamente en los comportamientos, en las palabras, en la vida, en la manera de vida de Jesús? ¿Cuántas veces hemos dicho, pues yo quiero ser como Jesús, Jesús es mi modelo a seguir, Jesús es mi modelo a seguir? Está bien, pero no lo es todo, ni tampoco es lo más importante en la fe. Jesús es el Salvador, antes que modelo de vida. Es el Salvador, el que trae la salvación, el que nos comunica con Dios, que precisamente esa es la tercera idea que Arrio tenía de fondo. Jesús no nos puede comunicar con Dios porque no viene de Dios, entonces no conoce profundamente a Dios. Y la iglesia le responde, Jesús conoce perfectamente a Dios porque viene de Dios. Y Jesús no se ganó la salvación como un mérito, porque también el pensamiento de Arrio muchas veces se mete en nuestro pensamiento actual, de decir, bueno, si yo me porto bien, me voy a ganar el cielo. Y cuando hago pecados o cuando me porto mal, entonces digo, bueno, me estoy alejando del camino de Dios y estoy entendiendo la salvación como un mérito. La salvación no es un mérito y el mérito es la peor palabra que puede existir en la iglesia. En la iglesia nada es mérito. En la iglesia todo es gracia, todo es regalo de Dios, todo es don de Dios, por medio de su Hijo Jesús, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y la resurrección en Jesús lo legitima, lo nombra y lo coloca a la derecha del Padre para que tenga el poder y el señorío por los siglos de los siglos. Dice el credo, y su reino no tendrá fin. Esa es una de las frases que más caló en la teología de los arrianos en este concilio del 325. El reino de Jesús jamás tendrá fin. Jesús ha abierto una dimensión muy grande, profunda para nosotros en su resurrección. Y esa misma es la que nos participa día con día por medio de su Espíritu.
No creamos que la salvación que Jesús nos da con la resurrección es un mérito, que tenemos que portarnos bien para ganárnosla. Es verdad que tenemos que portarnos bien, pero la salvación siempre será un regalo, siempre, siempre. Y un regalo que viene de Dios por medio del Hijo en el Espíritu. Pues que esta huella de la Pascua nos ayude también a reflexionar profundamente sobre nuestra manera de concebir a Dios Padre, a Dios Hijo, sobre la relación que tenemos con ellos. No rebajar a Jesús, no quitarle a Jesús la divinidad y no verlo simplemente como el gran modelo a seguir. Jesús es el Salvador y es la salvación en persona. Que las huellas de la Pascua nos sigan acompañando y nos sigan iluminando.